Bueno, entonces el capítulo que yo voy a presentar es el de Samir Kaya, capítulo 5, Cambio científico y revolución científica. En principio, lo que va a presentar Okaya, el centro del artículo, es la propuesta de Thomas Kuhn, pero sin embargo al principio nos da un pantallazo general sobre la concepción filosófica que había en la filosofía de la ciencia en esa época, que era inmediatamente anterior, que predominaba, por lo menos en los países de habla inglesa, en ese momento. ¿Sí? Que era lo que se llama el positivismo lógico o la propuesta del Círculo de Viena y lo que se llama el Círculo de Berlín, ¿no? Tenemos aquí a Maurice Schlick, a Hans Reichenbach y a Rudolf Carnap. Los puse en orden, digamos, no más importante, pero sí el que propone ciertas determinadas cosas que luego van a ser puestas en duda por Thomas Kuhn. Por ejemplo, en el caso de Maurice Schlick, conocido, digamos, el argumento de que la filosofía solamente puede producir argumentos verdaderos, en el hecho de que argumentos universales, generales, siempre verdaderos, que no pueden ser falsos, porque para que sean falsos deben someterse, como decía Carnap, a la verificación, es decir, a la capacidad, perdón, a la reducción a fenómenos particulares o a sensaciones. Justamente este caballero que ven aquí, Hans Reichenbach, introduce en la filosofía una dicotomía para las formas de explicación que son posibles de acuerdo a la construcción de conocimiento, ¿sí? Voy a explicar la primera, que es lo que se llama contexto de descubrimiento, pero básicamente alude a la situación particular, subjetiva, en la cual el científico haya determinada respuesta a un problema. Así, por ejemplo, yo me puedo bajar del colectivo y resolver, no sé, las causas de la inflación, ¿no? Pero digamos, ese contexto subjetivo particular de descubrimiento no es el objeto de estudio de la filosofía de la ciencia. En ese sentido, cómo los científicos descubren cosas, o cómo los científicos se les ocurren hipótesis o son capaces de elucidar algún tipo de experimentación, no es el problema de la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia se ocupa de otra cosa. De acá Reichenbach, por ejemplo, en su libro Explanation and Prediction, del año 61, dice: The positivistic conception of the existence problem may be summarized in one statement. The existence of a concreta is to be reduced to the existence of the imprecision in the same way as the existence of abstracta is reduced to the existence of concreta. Perdón, mi inglés es desagradable, pero básicamente lo que está diciendo es que toda forma de existencia, ¿sí? todo lo que es, puede ser reducido a las sensaciones, a las impresiones. Esto es claramente alusión a David Hume, pero básicamente lo que está diciendo es que todo puede reducirse, digamos, al carácter empírico. Entonces, la verificación de ciertas hipótesis, de ciertos enunciados, debe reducirse necesariamente a esa concepción empírica, esa relación de contrastación, de verificación. El caso muy particular sobre esta cuestión de contexto de descubrimiento fue el caso de Auguste Kekulé y la estructura del benceno. En particular, lo que descubrió es lo que se llama la estructura de los compuestos aromáticos, ¿sí? Se le ocurrió en un sueño. Soñó literalmente que una serpiente se comía a sí misma y se le ocurrió, digamos, lo que está la estructura de carbono, ¿sí? Y los hidrógenos que había ahí, pero es muy diferente a cómo fue expuesta esta teoría ante la comunidad científica, ¿sí? Esta es básicamente la estructura del benceno, que tiene, bueno, enlaces 2, enlaces múltiples, creo que se dice así en química. Entonces, finalmente, llegamos a la parte, digamos, que es el objeto de la filosofía de la ciencia, es decir, el contexto de justificación, que alude a la forma de exposición de las investigaciones, en la cual la subjetividad no tiene ningún lugar, no tiene nada que hacer. ¿Sí? El científico debe desarrollarse de esa subjetividad, de ese contexto de descubrimiento de la hipótesis, de ese contexto de descubrimiento de la resolución de un problema, y plantearlo de forma lo más objetiva posible. Por esa razón, muchos filósofos de la ciencia más actuales aluden a que la cuestión de la exposición científica es un constructo discursivo, es decir, la forma en la cual los científicos postulan sus descubrimientos, y esa alusión, digamos, a la objetividad es meramente un constructo discursivo. El concepto general de la filosofía de la ciencia de corte positivista es la relación entre teoría y realidad, es decir, que los datos, que las teorías, las disputas entre las teorías, deben corresponderse con la abstracción de hechos independientes de la conciencia que pone en disputa las teorías,
y esos datos son neutrales respecto de las teorías. Es algo que va a poner colisionar con la propuesta de Kuhn. Entonces, Thomas Kuhn introduce, ¿sí?, en su libro La estructura de las revoluciones científicas, que es del año 62, introduce toda esta nueva propuesta de filosofía de la ciencia que entra en colisión con la concepción positivista de la filosofía de la ciencia. Entonces dice, primero, la concepción de Kuhn es una concepción historicista, es decir, introduce a la historia, al contexto de descubrimiento, al contexto de educación de los científicos, como parte del objeto de la filosofía de la ciencia. ¿Sí? Entonces dice, la discusión precedente ha puesto de manifiesto que aquí consideramos como revoluciones científicas aquellos episodios de desarrollo no acumulativo. ¿Por qué? Porque la concepción de progreso en la filosofía de la ciencia del corte positivista aludía a que las teorías científicas tenían este grado de acumulación de hipótesis y de teorías, mediante la cual una teoría respecto de la inmediatamente anterior tenía un carácter de progreso. Es decir, la teoría de Einstein, la teoría general de la relatividad, la teoría especial de la relatividad, tenía un carácter de mejor, digamos, que la teoría de Newton inmediatamente anterior, en los que un paradigma antiguo se ve sustituido en todo o en parte por otro nuevo incompatible con él. Vamos a ver esta cuestión de la incompatibilidad de las teorías. Es decir, que tenemos un proceso de estadios de cambio y permanencia de los paradigmas que trazan distintas etapas. ¿Sí? En primer lugar, las etapas de ciencia normal, es decir, las etapas en las cuales el paradigma está establecido, ¿sí?, en la comunidad científica. Los científicos resuelven enigmas, puzzles, rompecabezas, juegos, respecto de datos observacionales. Es una etapa extremadamente conservadora porque los científicos se conservan con la teoría. No es admitido, digamos, hay mecanismos de control que aluden a que los científicos no puedan interpretar de determinada forma los datos obtenidos mediante la observación. El concepto de paradigma, en modo de ver con la lectura que hice de Kuhn o del libro de Ocaña, es que alude al concepto de ideología. Es bastante similar como lo trata Kuhn, porque no solamente dice que esto simplemente son teorías, ¿sí?, a pesar de que lo usa de forma distinta el concepto de teoría al concepto de paradigma, sino que también le dice a los científicos cómo investigar, cómo tienen que hacer distintas observaciones, cómo tienen que observar los datos, al punto de que, digamos, que los paradigmas se resuelven como el mundo de los científicos. Es decir, con mundo quiero decir el conjunto de las experiencias posibles de los científicos. Pero a medida que los datos aprendidos no corresponden enteramente con la teoría, comienzan a aparecer paulatinamente estas cuestiones de las anomalías. Entonces las teorías empiezan a tener que hacer este proceso de salvar los fenómenos. Es decir, el hecho de que los datos empiezan a no corresponder, evidentemente, con las teorías, y los científicos hacen un esfuerzo denodado por corresponder esa teoría con los datos. Pero llega un momento que esas anomalías presentadas por los datos observacionales no corresponden en absoluto con el paradigma dominante. Por ende, entramos en otra etapa, que es la parte de revolución, que es la parte más álgida, conflictiva, en la cual se introduce un nuevo paradigma que entra en conflicto inmediato con el paradigma anterior, y ese paradigma se asienta nuevamente y comienza un trayecto hacia otra etapa de ciencia normal. Es decir, ese trayecto hacia la etapa de ciencia normal no es un trayecto sin conflictos, ¿no? Evidentemente los científicos todavía se resisten, los científicos más viejos se resisten todavía a ese nuevo paradigma que se ha impuesto en la comunidad científica. Es decir, que hay una especie de conflicto y luego se vuelve a establecer ese periodo de ciencia normal. Dos de los argumentos en pos de los paradigmas eran los argumentos de la inconmensurabilidad de los paradigmas y de la teoría de los datos hacia las teorías. Es decir, por un lado, la inconmensurabilidad es un estado de comparación entre dos paradigmas rivales. Por ejemplo, el concepto de masa. El concepto de masa en la teoría newtoniana es un concepto estrictamente de la teoría newtoniana, que una vez que se incorpora ese concepto a la teoría general de la relatividad, ya deja de significar lo mismo. Entonces, por eso digo que no es solamente una teoría, sino que además es una concepción sobre el mundo del paradigma.
¿sí? Al punto de que los científicos ven de forma diferente el mundo si parten de paradigmas diferentes. Hay un ejemplo, yo creo que en la reunión anterior, del heliocentrismo y el geocentrismo. El caso de Galileo y un señor llamado Tizón, creo. No me acuerdo muy bien si se llamaba así, pero la idea era que los dos, al observar el mismo fenómeno, estaban viendo cosas diferentes. Que esa es la definición de fenómeno, si se quiere, ¿no? Nos remitimos a Kant, no es el proceso en sí, sino en lo que se abstrae. ¿Sí? Entonces, si uno tiene en cuenta eso, el paradigma funcionaría como sesgo cognitivo, de alguna forma, que impide ver el proceso en sí mismo. Entonces, desde ese punto, como lo plantea Kuhn, no hay independencia de los datos respecto de la teoría. Los datos, que esa creo que es la definición de datos, en realidad son aprendidos desde la teoría. Entonces, jamás pueden ser independientes de la teoría. No hay tal cosa como, según Kuhn al menos, como observación en sí misma. ¿Sí? Observación absolutamente neutral, como sí planteaban los positivistas. Es que en el trayecto ese gnoseológico uno podía reducir a la observación en sí misma, a la estructura del conocimiento. O sea, esa relación en ese campo de conocimiento, uno podía reducirlo, digamos, a esos fenómenos particulares, a ese proceso particular que es conocer. Entonces, lo que plantea Kuhn es que siempre, en todo momento, se está planteando una contaminación de los datos respecto de la teoría. Y esto alude a la segunda tesis de Kuhn, que va a sostener en la estructura de las revoluciones científicas, que es que los datos no están, digamos, desarraigados de las teorías que los producen. Son las teorías que producen los datos. O sea, los científicos, evidentemente, en su actividad científica, que producen a través de esas teorías los datos para corroborar esas teorías. Al punto de que un dato puede corroborar dos teorías diferentes. Otra de las cuestiones que puso en duda Kuhn era la cuestión sobre la racionalidad. No racionalidad en términos de deliberatividad, es decir, el hecho de que los científicos deciden por sí mismos, esa cosa media libertaria, ¿no? Deciden investigar, deciden buscar la verdad, sino racional en el sentido de ordenamiento, de sistematicidad, de antisentimentalismo, en el sentido de esa dicotomía media iluminista de razón sin razón, que estaba muy presente en la época de los racionalistas. Esa cuestión está puesta evidentemente en duda por Kuhn, al decir que los científicos, en el contexto de descubrimiento, e incluso en el contexto de justificación, no son absolutamente racionales. El caso muy particular que vimos antes de Auguste Kekulé, que evidentemente el contexto de descubrimiento de su teoría se dio en un sueño. Hubo ahí racionalidad, no hubo, por más que hubo intención de descubrimiento de la estructura del benceno, la forma en la cual se descubrió eso, la forma en la cual luego se proyectó eso en la comunidad científica, no devino de la racionalidad. En el sentido de la ideología, o el paradigma en general, tiene en cuenta el contexto de educación, incluso incide en la racionalidad de la elección de los científicos. En general, el legado de Thomas Kuhn ha sido lapidario para la concepción anterior, digamos, la concepción positivista, porque introdujo en el estudio de la filosofía de la ciencia, como venimos discutiendo hasta ahora, creo, con bastantes datos de ese estilo, la concepción histórica. Al punto de que también fue un gran historiador de la ciencia, ¿sí? Por ejemplo, tiene este libro sobre The Black Body Theory and the Quantum Discontinuity, este libro de Thomas Kuhn, que trata sobre el problema del cuerpo negro, y que es un problema física muy interesante que estuvo muy presente a principios del siglo XX, y bueno, también sus estudios sobre la revolución copernicana, y no solamente impactó, digamos, en Paul Feyerabend, que también fue una persona que sabía muchísimo sobre la historia de la ciencia. No fue él el primero, de por sí no es cierto, pero sí fue el que más impactó, digamos, en términos de considerar los aspectos sociológicos, ideológicos y psicológicos que subyacen a la creación de teorías y a la aceptación de teorías por parte de los científicos. Que ese traslado de teoría en teoría no es algo absolutamente racional, ni deliberado, ni incluso consensuado. A veces tiene aspectos políticos que hay que considerar.
y que la ciencia no es esa cosa prístina ni transparente, sino que también tiene detrás cuestiones oscuras, digamos, que no necesariamente, bueno, por ejemplo, el caso de Einstein en particular, él en principio tuvo enormes problemas para introducir la teoría general de la relatividad porque la mayor parte de las personas eran de afluencia newtoniana. Bueno, el caso de Darwin, por ejemplo, y Thomas Huxley, el Bulldog, lo decían, también es muy particular, ¿no? Toda la comunidad de religiosos, incluso científicos religiosos, que tenían bastantes sesgos para cambiar de paradigma. Con respecto a otra cuestión del legado de Thomas Kuhn, es la discusión de internalismo o externalismo. ¿Sí? Por eso yo quería hace un rato pedir en uno de los grupos un libro de Bunge que se llama Sociología de la Ciencia, porque en ese libro Bunge también le pega a este Patrick Suppes, bueno, obviamente con los criterios de Bunge no son necesariamente muy buenos, pero es interesante muchos de los datos que da, muchas de las cosas que plantea. Básicamente el internalismo lo que dice es que hay aspectos psicológicos, biológicos, incluso de carácter educacional en los científicos para escoger entre teorías. Y justamente hay que considerar, digamos, esos aspectos para elucidar cómo se ocurre el cambio científico, ¿sí? Cómo ocurre el cambio o el progreso de la ciencia. La tesis de Kuhn, de alguna forma, trataba de romper con esta dicotomía que mencionaba al principio entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, aludiendo a los aspectos subjetivos, cómo los aspectos subjetivos tenían una incidencia en la elección de teorías. Mientras tanto, también la mayor influencia de Kuhn vino por el lado del externalismo. ¿Qué es el externalismo? Bueno, David Bloor, por ejemplo, o uno que se llama Hesse, Hesse, un filósofo de la ciencia marxista. Y todo el externalismo empieza con Marx y Engels. Ustedes saben que tiene esa famosa frase, creo que en la introducción a la contribución de la economía política de 1859, que dice que no es la conciencia la que determina el ser social, sino el ser social a la conciencia. Es decir, no es el individuo particular que determina el discurso histórico, sino la sociedad en general, la que se transforma, cuya base material, al transformarse, produce el discurso histórico. En este sentido, Kuhn lo que está diciendo también es que la comunidad científica tiene una incidencia enorme en el cambio particular de los científicos. ¿Sí? En el sentido del paradigma es algo agregado, es algo emergente, por así decirlo, de la actividad científica. Y en ese sentido, la preocupación por el contexto social, por la forma en la cual los individuos se relacionan incluso con los problemas económicos o políticos de una época. Por ejemplo, Hessen decía que Newton había descubierto la mecánica para el capitalismo. Para el capitalismo. Y bueno, la preocupación por la historia y por el contexto, ¿sí? El contexto de educación del individuo, las estructuras en las cuales se halla el individuo para poder desarrollar sus elecciones, es muy importante a la hora de decir. No es tanto la estructura lógica o semántica con la cual se explica el científico o expone frente a sus colegas la propuesta, sino más bien también el recurso de su formación. Bien, algunas conclusiones críticas. Por el otro lado, la ideología como hecho social de la ciencia es algo que evidentemente es cierto. Yo incluso en mi artículo sobre la actividad científica y la epistemología de la historia considero la ideología de la ciencia, por así decirlo, la ciencia como ideología. Sin embargo, la exacerbación de la importancia dada a la ideología fagocita la correspondencia y la objetividad a un punto irrecuperable, ¿sí? Que es justamente parte de la propuesta de Kuhn, ¿sí? O por lo menos los seguidores de Kuhn han planteado que la objetividad no existe, es decir, que los científicos no se desarraigan jamás de de ese basamento psicológico o social o educacional del cual parten, ¿sí? De hecho, hay una discusión entre Kuhn y Popper, en la cual Popper dice algo que me parece muy bueno, que es mejor que lo de Kuhn, que dice que no es tan bueno, pero digamos es mejor que lo de Kuhn, que es que la preocupación de la filosofía de la ciencia y la preocupación de los científicos es justamente desarrollarse de ese basamento psicológico del cual estuvo presente en el principio del descubrimiento. Si la labor de la filosofía de la ciencia es elucidar el aspecto objetivo, o sea, corresponder realmente, digamos, si los enunciados de una teoría corresponden realmente con los hechos. La ciencia pasa a ser igual, si nosotros exacerbamos la visión de Kuhn, como ha hecho, por ejemplo, Feyerabend, la ciencia pasa a ser igual que otro campo de conocimiento. Igual, ¿sí? En sí mismo, la magia es igual a la psicología, o el psicoanálisis sería igual a la psicología,
bueno, eso no es así, porque evidentemente hay diferencias de tipo cualitativas, de tipo incluso semánticas y lógicas, que hacen que o incluso epistemológicas, que hacen que no se pueda, digamos, igualar estos dos aspectos. Y aparte, bueno, evidentemente la tesis de inconmensurabilidad tampoco es cierta, por cuestiones de que Kuhn no tenía una teoría del significado correcta, ¿sí? Para poder comparar dos teorías. Entonces, decir que el concepto de masa en Newton no es igual al concepto de masa en Einstein es verdadero, pero no por las razones que decía. Por otro lado, otra de las objeciones que yo pondría es que la historia de la ciencia es un elemento de investigación muy necesario, que es indispensable, que no es cierto que Kuhn haya sido una especie de aerolito que se le ocurrió así de la nada, sino que Pierre Duhem, por ejemplo, o Alexander Koyré, unos cuantos, incluso filósofos que no son necesariamente científicos ni nada por el estilo, por ejemplo Gaston Bachelard o Georges Canguilhem, utilizaban la historia de la ciencia para contrastar, para poner en duda, digamos, algunos, lo que llamaba Bachelard, por ejemplo, los cortes epistemológicos. Es decir, que entender la historia de la ciencia sirve para conocer cómo los seres humanos construyen sistemas ficcionales para interpretar aquello que están observando. Sin embargo, no puede limitarse a objeto de estudio de la filosofía de la ciencia, dado que la historia es algo muy volátil y siempre cambiante, ¿sí? O sea, nuestra interpretación de la historia, ¿no? Es cambiante, porque todo el tiempo estamos escuchando cosas, y aparte, por ejemplo, es un poco extraño que se haga hincapié en la subjetividad de los oyentes cuando eso es algo incontrastable. Es decir, que yo diga que a Kepler, no sé, como el caso de Kekulé que nombré antes, se le ocurrió eso en un sueño, es realmente muy, muy raro, porque eso puede ser una ficción de origen del autor, y no necesariamente algo objetivo. O sea, y aparte es indistinto, o sea, es irrelevante cómo descubrieron las cosas, pero sí es interesante entender el contexto histórico del descubrimiento de las cosas. Mientras que esbozar criterios generales que abarquen muchos sistemas hipotéticos deductivos para poder elucidar el cambio real de la ciencia es mucho mejor, digamos, que el criterio de Kuhn particular. Así que bueno, eso es todo.